honor, lealtad y amistad. Estos son los pilares que definen a D'Artagnan, Athos, Porthos y Aramis en su lucha contra la corrupción y la traición. Desde los duelos iniciales hasta las intrigas del cardenal Richelieu y la venganza de Milady, su historia nos recuerda que los ideales más nobles pueden triunfar incluso en los tiempos más oscuros. Los Tres Mosqueteros no es solo una aventura llena de acción, sino un legado sobre el valor de la camaradería y la justicia. Un mensaje atemporal que sigue inspirando, uno para todos, y todos para uno. Los Tres Mosqueteros, de Alexandre Dumas, es una de las novelas más emblemáticas de la literatura francesa, una obra atemporal que sigue cautivando a lectores y espectadores por su rica mezcla de aventuras, acción, intriga y emoción. Con sus 67 capítulos, la novela lleva al lector a un viaje memorable a través de la vida de D'Artagnan, un joven gascón lleno de sueños de gloria, y sus inseparables compañeros, los Tres Mosqueteros, Athos, Porthos y Aramis. A lo largo de la historia, cada uno de estos personajes, a su manera, va dejando una marca indeleble en la trama y en el corazón del lector. La narrativa comienza con la llegada de D'Artagnan a París, lo que representa un punto de inflexión decisivo tanto en la vida del protagonista como en el desarrollo de los eventos que seguirán. Este joven, impulsivo y lleno de ideales, se ve inmerso en un mundo que no es tan sencillo como había imaginado. El encuentro inicial con los Tres Mosqueteros es un primer paso en su crecimiento personal, pues a través de ellos aprenderá lo que significa realmente la lealtad, la amistad y el honor. Junto a estos tres amigos, D'Artagnan no solo vivirá grandes aventuras, sino que también se enfrentará a desafíos que pondrán a prueba sus principios y su determinación. A medida que avanzan los capítulos, la novela explora una intrincada red de relaciones entre los personajes, a la vez que introduce al lector en el contexto político de la Francia del siglo XVII. El cardenal Richelieu, principal adversario de los mosqueteros, se presenta como una figura de poder político que utiliza todos los recursos a su alcance para manipular y controlar los destinos de los personajes. El poder de Richelieu y sus intrigas, junto con los movimientos políticos de la corte, se entrelazan con las historias personales de los protagonistas, creando una tensión constante entre lo político y lo personal. La obra se distingue por su capacidad para equilibrar la acción y la reflexión, proporcionando momentos de gran agilidad narrativa, seguidos de profundos dilemas morales y filosóficos. A lo largo de la novela, los personajes se enfrentan no solo a enemigos externos, sino también a sus propias inseguridades, pasados oscuros y deseos contradictorios. Estos conflictos internos, junto con las traiciones y revelaciones, contribuyen a la complejidad emocional de la obra, que no solo se limita a las luchas físicas y las batallas, sino que también aborda cuestiones sobre la lealtad, el sacrificio y la justicia. Si se decide adaptar el contenido de los Tres Mosqueteros a otros formatos, como videos, artículos o estudios, es fundamental estructurar la novela en bloques temáticos que resalten las distintas etapas de la trama y permitan profundizar en sus elementos más significativos. La historia no solo es un relato de aventuras, sino también una reflexión sobre el sentido del honor, el valor de la amistad y la lucha por un ideal en tiempos de corrupción y traición. Dividir la obra en arcos narrativos puede ser una forma efectiva de destacar las principales líneas de desarrollo de los personajes y los eventos cruciales que dan forma a la historia. Al hacerlo, se ofrece una visión más clara y dinámica de los temas centrales de la novela, permitiendo que el público se adentre en sus múltiples capas de significado, tanto en el nivel personal como en el político. La obra de Dumas, con su mezcla única de emoción y acción, se presta perfectamente para ser explorada desde diferentes perspectivas. La complejidad de los personajes, los giros inesperados de la trama y la construcción de un mundo lleno de honor y traición hacen de Los Tres Mosqueteros una obra rica en matices y con un atractivo que perdura a lo largo de los siglos. Adaptarla para diferentes medios o utilizarla como base para el estudio permite seguir disfrutando de sus enseñanzas y lecciones sobre la vida, la lealtad y la lucha por la justicia. Capítulos 1 al 6. Llegada de D'Artagnan y primeros duelos con los mosqueteros. Los primeros capítulos de Los Tres Mosqueteros nos presentan al protagonista, D'Artagnan, un joven gascón lleno de coraje, impulsivo y lleno de sueños de grandeza. A tan solo 20 años, D'Artagnan se embarca en su viaje hacia París con la intención de unirse a los prestigiosos mosqueteros del rey Luis XIII, una unidad de élite que, en su mente, representa el ideal del honor y el valor. Sin embargo,
Lo que parece un camino directo hacia la gloria se ve rápidamente complicado por la naturaleza del mundo en el que entra. En París, D'Artagnan se enfrenta no solo a la ciudad misma, sino también a una serie de desafíos que pondrán a prueba su carácter. En su llegada a la ciudad, D'Artagnan no tarda en cruzarse con tres hombres que más tarde se convertirán en sus inseparables amigos y compañeros: Athos, Porthos y Aramis. Los tres son mosqueteros, pero, aunque comparten una misma causa, sus personalidades y modos de vida son muy diferentes entre sí. Este primer encuentro, sin embargo, no es amistoso, sino que está marcado por una serie de duelos impulsivos entre D'Artagnan y cada uno de ellos, cada uno de los cuales refleja diferentes aspectos del honor, la dignidad y el orgullo de los personajes. El primer duelo con Athos, que es el más serio y cargado de profundidad, revela no solo la destreza en combate de D'Artagnan, sino también la compleja personalidad de Athos. Un hombre marcado por un pasado oscuro que aún lo atormenta. Con Porthos, el duelo es más cómico y va cargado de una teatralidad que muestra la naturaleza extrovertida y vanidosa de este personaje. Finalmente, el duelo con Aramis es más filosófico, ya que Aramis está atrapado entre su vida como mosquetero y su deseo de retirarse a la vida religiosa. Estos duelos iniciales, aunque en apariencia simples enfrentamientos, son en realidad los primeros pasos para la formación de una sólida amistad entre los cuatro, cimentada en el respeto mutuo y la camaradería que solo pueden nacer de la lucha y el honor compartido. A lo largo de estos primeros capítulos, D'Artagnan, aunque novato, demuestra su valentía y sus ideales elevados, pero también comienza a comprender que el mundo real no es tan sencillo como había imaginado. La relación con los tres mosqueteros comienza a cimentarse no solo en el combate, sino en la superación de desafíos juntos, lo que les lleva a formar un vínculo irrompible a pesar de las diferencias personales. Este lazo se convierte en el corazón de la historia, un motor que impulsará a los personajes a lo largo de las diversas aventuras y adversidades que enfrentarán. Además, estos primeros capítulos no solo están definidos por la formación de la relación de los cuatro hombres, sino también por la creación de una enemistad fundamental en la trama: la rivalidad con los guardias del cardenal Richelieu. Esta enemistad se genera a raíz de un incidente en el que D'Artagnan, impulsivo como siempre, se enfrenta a los soldados del cardenal, lo que marca el comienzo de un conflicto más grande y peligroso. Richelieu, quien tiene un control absoluto sobre la corte y los asuntos políticos del reino, se convierte en el principal antagonista del grupo, y su influencia se extiende a lo largo de la novela. A partir de este momento, los mosqueteros se verán no solo en el deber de defender al rey y la corona, sino también de enfrentarse a las maquinaciones del cardenal y sus intrigas políticas. Este bloque inicial de la novela establece con claridad los temas centrales que dominarán el desarrollo de los tres mosqueteros: la importancia del honor, la lealtad y la lucha por ideales en un mundo lleno de corrupción y engaños. Los duelos, aunque inicialmente superficiales, sirven como un vehículo para explorar las complejas dinámicas entre los personajes y la sociedad en la que viven. La llegada de D'Artagnan a París no es solo un punto de entrada al mundo de los mosqueteros, sino también un umbral hacia un conflicto más grande, en el que se cruzan la política, el honor personal y las grandes ambiciones. Estos primeros capítulos, cargados de acción y emoción, son solo el principio de lo que se desarrollará en los capítulos posteriores, donde las aventuras, las traiciones y los desafíos se entrelazarán para crear una de las historias más memorables de la literatura mundial. Capítulos 7 al 26. La misión secreta y las primeras intrigas del cardenal. En los capítulos 7 a 26 de Los Tres Mosqueteros, la trama da un giro hacia las tensiones políticas y las intrigas de la corte francesa, centradas en el enfrentamiento entre los mosqueteros y el cardenal Richelieu, quien se establece como el principal antagonista de la obra. Esta sección marca el comienzo de la inmersión de D'Artagnan y sus amigos en una serie de misiones secretas que no solo pondrán a prueba sus habilidades como guerreros, sino también sus lealtades y principios. Después de los primeros duelos y la formación de la amistad entre D'Artagnan y los tres mosqueteros, la narrativa se adentra en un terreno más complejo. El joven Gascón, ahora considerado un miembro honorario de los mosqueteros, es introducido a una serie de misiones delicadas y clandestinas, que requieren de toda su destreza, inteligencia y valentía. Estas misiones, cargadas de misterio, tienen un doble propósito: por un lado, cumplir con los deberes del rey, y por otro, desvelar las oscuras intrigas que el cardenal Richelieu está tejiendo a espaldas de la monarquía. Richelieu,
como figura central del poder político en la Francia de Luis XIII, aparece en estos capítulos no solo como un ministro astuto, sino también como un hombre obsesionado con controlar y consolidar su poder. Incluso si eso significa sembrar discordia dentro de la corte real. Su principal objetivo es desmantelar las alianzas que existen entre la reina Ana de Austria y otros poderosos en la corte, y no duda en usar todos los medios a su alcance, incluyendo la manipulación, el espionaje y la traición, para lograrlo. En estos capítulos, el cardenal no solo se presenta como un rival político, sino también como una figura con una gran capacidad de manipulación psicológica, capaz de dividir a aquellos que parecen ser los más leales al rey y a la corona. La figura del cardenal Richelieu emerge como una amenaza constante, enfrentando a los mosqueteros en una serie de intrigas que desafían tanto su sentido del honor como su lealtad a la corona. A través de sus engaños y maquinaciones, Richelieu intenta sembrar la desconfianza entre los mosqueteros, creando situaciones en las que estos se ven obligados a elegir entre su lealtad hacia el rey o su propia moralidad. Esta manipulación política también pone a prueba la relación entre d'Artagnan y sus tres amigos, quienes, a pesar de sus diferencias de carácter, comparten un profundo sentido de unidad y honor. Sin embargo, las tensiones aumentan cuando Richelieu pone en juego sus estrategias para desacreditar a los mosqueteros, aprovechándose de sus puntos débiles. Uno de los momentos clave de esta sección es la participación de los mosqueteros en una misión para recuperar unos documentos cruciales que podrían comprometer la posición de la reina Ana. El cardenal, buscando desestabilizar la relación entre la reina y el rey, utiliza a sus espías y aliados para socavar la integridad de la corte, pero los mosqueteros, junto con d'Artagnan, se ven obligados a intervenir para proteger el honor de la reina y evitar que caigan en manos equivocadas. Esta misión, que involucra peligros, enfrentamientos con los guardias del cardenal y la astucia de los protagonistas, no solo subraya la destreza de los mosqueteros, sino también su compromiso con la justicia y la lealtad, aun cuando se ven atrapados en un juego de intriga política mucho mayor que ellos mismos. A lo largo de estos capítulos, se profundiza en los aspectos personales de los protagonistas. Cada uno de los mosqueteros enfrenta su propio dilema moral, lo que añade una capa emocional a la historia. Por ejemplo, la lucha interna de Aramis, quien se debate entre su devoción religiosa y su vida como mosquetero, se convierte en un tema recurrente. Por otro lado, Athos comienza a revelar más sobre su oscuro pasado, lo que lo convierte en un personaje más complejo y lleno de matices. Porthos, mientras tanto, sigue mostrando su carácter exuberante y su deseo de obtener fama y riqueza, lo que genera tanto momentos cómicos como de reflexión sobre los verdaderos valores que los unen. La lucha por el honor de la corona también se vuelve una cuestión personal para d'Artagnan, quien empieza a comprender la complejidad del mundo en el que se ha adentrado. A pesar de su juventud e inexperiencia, se va convirtiendo en un hombre más maduro y astuto, capaz de sortear las trampas del cardenal y proteger a aquellos que considera dignos de su lealtad. En estos capítulos, los temas de la lealtad y la traición se entrelazan continuamente, y los protagonistas deben navegar por un mar de intrigas para proteger lo que consideran justo. Las misiones secretas en las que se ven envueltos los mosqueteros sirven para poner a prueba sus ideales y habilidades, al mismo tiempo que revelan la magnitud del conflicto al que están a punto de enfrentarse. No solo en el ámbito físico, sino también en el político. La figura de Richelieu, con su astucia y su ambición, no solo actúa como el gran antagonista, sino que también refleja los peligros de la manipulación política y la corrupción del poder. Su presencia constante en estos capítulos sienta las bases para un conflicto mucho mayor, que tendrá repercusiones no solo para los mosqueteros, sino para la estabilidad misma de la corte real y la monarquía francesa. A medida que la novela avanza, la lucha de los mosqueteros por mantener el honor de la corona se convierte en una batalla aún más compleja, donde las lealtades y traiciones se pondrán a prueba de maneras cada vez más extremas. Capítulos 27 al 44. El drama de Milady, las campañas militares y traiciones. En esta sección de los tres mosqueteros, la trama toma un giro aún más oscuro y complejo con la introducción y el desarrollo del personaje de Milady de Winter, una de las figuras más intrigantes y peligrosas de la novela. Milady no es solo una mujer de belleza enigmática, sino también una manipuladora astuta que juega un papel clave en las intrigas que marcan los destinos de los protagonistas. Su historia está llena de traiciones, venganzas y secretos oscuros que no solo afectan a los personajes principales, sino que también amplían el alcance de las tensiones políticas en la corte francesa.
Milady de Winter se presenta como una mujer que, a lo largo de la novela, se convierte en la personificación de la manipulación y la venganza. Su relación con los mosqueteros, particularmente con de Artagnan, es central en estos capítulos, ya que ella es una de las fuerzas que los pone a prueba tanto en su vida personal como en sus misiones. Desde su primer encuentro, Milady sabe cómo jugar con los sentimientos y emociones de los hombres, utilizando su belleza y astucia para conseguir sus objetivos. Sin embargo, su verdadero poder radica en su capacidad para moverse en las sombras, manipulando situaciones y personas sin que se percaten de su influencia. Su venganza personal contra de Artagnan y los mosqueteros, fruto de los engaños y traiciones pasadas, se convierte en uno de los elementos más trágicos y emocionantes de la novela. A lo largo de estos capítulos, la figura de Milady se va revelando en toda su complejidad. No solo es una mujer que busca destruir a aquellos que le han hecho daño, sino que también es una víctima de su propio pasado, marcado por decisiones y relaciones desastrosas. Milady es, en muchos sentidos, el reflejo oscuro de la lucha por el poder y el control, un personaje cuya venganza no solo está dirigida hacia los mosqueteros, sino también hacia una sociedad que la ha rechazado y utilizado. Su historia se convierte en un símbolo de las consecuencias de las traiciones y de cómo las acciones del pasado pueden perseguir a los personajes a lo largo de sus vidas, alimentando un ciclo interminable de sufrimiento y destrucción. Mientras el drama personal de Milady se desarrolla, los mosqueteros se ven envueltos en una serie de campañas militares que marcan su participación en los conflictos más amplios de la época. Estos enfrentamientos, aunque no siempre son el foco principal de la trama, sirven como un telón de fondo importante para las interacciones entre los personajes y las decisiones que deben tomar. Las campañas militares, que incluyen batallas y escaramuzas en las que los mosqueteros luchan por la gloria del rey, son presentadas no solo como actos de valentía, sino también como momentos de reflexión sobre el costo de la guerra y el sacrificio. Estas batallas sirven para poner a prueba la lealtad y la habilidad de los mosqueteros, mientras se enfrentan no solo a enemigos visibles, sino también a las traiciones que se desarrollan dentro de sus propias filas. Uno de los aspectos más impactantes de estos capítulos es la aparición de las traiciones internas que comienzan a minar la unidad del grupo. Si bien los mosqueteros se han unido inicialmente bajo la causa común del honor y la lealtad al rey, empiezan a verse arrastrados por las maquinaciones externas e internas que amenazan con desmoronar su fraternidad. Milady, con su capacidad para sembrar discordia y manipular las emociones, juega un papel fundamental en estas traiciones. Su habilidad para influir en las decisiones de los hombres y ponerlos en situaciones complicadas provoca una ruptura en la confianza que los une. Los mosqueteros se ven atrapados entre sus propios ideales y las exigencias de una realidad que se vuelve cada vez más oscura y peligrosa. Las campañas militares, además de poner a prueba la valentía de los protagonistas, también sirven para demostrar la capacidad estratégica de Artagnan y sus amigos. Aunque son reconocidos por su destreza en el combate, sus verdaderos desafíos surgen cuando deben enfrentarse a la traición y la manipulación. Los conflictos bélicos son solo una parte del panorama más amplio de engaños, y las verdaderas batallas de los mosqueteros son las que libran contra las fuerzas que intentan dividirlos y destruir todo lo que representan. Al mismo tiempo, las tensiones emocionales y los conflictos personales se intensifican. La relación entre de Artagnan y Milady se convierte en un juego peligroso, lleno de engaños y revelaciones. Milady, que ha sido rechazada y traicionada por de Artagnan en el pasado, busca venganza de maneras que son tanto crueles como ingeniosas. La tensión entre ellos, alimentada por su historia personal y las maquinaciones de Milady, se convierte en uno de los ejes narrativos más poderosos de la novela. A medida que los secretos de Milady se van desvelando, la tragedia que acompaña a su figura se hace más evidente, mostrando cómo el deseo de venganza puede destruir a aquellos que buscan justicia. En resumen, los capítulos 27 al 44 de Los Tres Mosqueteros profundizan en el drama emocional y político que define la historia. Con Milady de Winter como el motor que impulsa muchas de las tragedias que los personajes deben enfrentar. La mezcla de intriga, venganza, campañas militares y traiciones crea una narrativa tensa y llena de giros inesperados, donde el honor y la lealtad se ponen a prueba una y otra vez. La influencia de Milady en los eventos que se desarrollan hace de estos capítulos uno de los puntos más intensos y cautivadores de la novela. Mientras los mosqueteros luchan por mantenerse fieles a sus ideales en medio de un torbellino de engaños y desconfianza. Capítulos 45 al 67. Venganza,
justicia y la resolución del conflicto. En los últimos capítulos de Los Tres Mosqueteros, la narrativa alcanza su clímax, entrelazando de manera magistral los temas de la venganza y la justicia con la resolución final de los conflictos que han venido construyéndose a lo largo de la novela. A medida que los personajes enfrentan las consecuencias de sus acciones, tanto personales como políticas, los arcos narrativos de cada uno de ellos alcanzan su punto culminante, llevando a los mosqueteros a situaciones límite que pondrán a prueba no solo su habilidad para luchar, sino también su capacidad para mantener sus ideales intactos en medio de la adversidad. La figura de Milady de Winter, cuya venganza ha sido una fuerza destructiva a lo largo de la historia, llega a un desenlace definitivo en estos capítulos. Su destino se convierte en el reflejo de las consecuencias de la traición y la manipulación, mientras de D'Artagnan y los demás mosqueteros buscan hacer justicia por sus crímenes. La resolución de su historia es un momento crucial en el que la venganza se convierte en un acto necesario para restaurar el orden, pero también se presenta como una tragedia, pues pone en evidencia el costo humano de la justicia cuando se busca a través de la retribución personal. La venganza, sin embargo, no es el único tema central en estos capítulos. La obra también aborda la justicia en un sentido más amplio, como la necesidad de restaurar el honor y la lealtad, no solo entre los personajes, sino también en el ámbito político de la corte francesa. Los mosqueteros, que han sido leales al rey y la reina a lo largo de toda la historia, se enfrentan finalmente a las repercusiones de sus decisiones, las cuales no solo afectan a sus vidas personales, sino que también tienen un impacto directo en el destino de la monarquía francesa. El conflicto con el cardenal Richelieu llega a su punto culminante, y los mosqueteros deben lidiar con las consecuencias de haber desafiado a una figura de tal poder y astucia. El viaje de D'Artagnan, en particular, se vuelve emblemático de este proceso de resolución. A lo largo de la novela, ha sido un joven impulsivo, pero a medida que los capítulos avanzan, su madurez se vuelve evidente. En estos últimos momentos, se enfrenta no solo a sus enemigos externos, sino también a sus propios conflictos internos. Su evolución como personaje refleja el aprendizaje de lo que significa ser un verdadero mosquetero, alguien que pone el honor y la lealtad por encima de todo, pero que también es capaz de aceptar las pérdidas y sacrificios que conlleva esa elección. La resolución del conflicto con el cardenal Richelieu y sus aliados marca el desenlace de una batalla de inteligencia y estrategia. Los mosqueteros, que han demostrado su destreza en el combate físico, ahora deben utilizar su ingenio para desbaratar los planes de Richelieu y asegurarse de que se haga justicia. El cardenal, que ha sido una sombra persistente en la historia, es finalmente derrotado, pero su caída no es el fin de la lucha por el honor. Los mosqueteros continúan demostrando que su verdadera fortaleza radica en su capacidad para mantener la unidad entre ellos, a pesar de las pruebas a las que se ven sometidos. El enfrentamiento final entre los personajes y los enemigos se convierte en un espectáculo épico, lleno de acción, emoción y sacrificio. En estos momentos, la obra no solo ofrece un desenlace satisfactorio para los conflictos principales, sino que también hace una reflexión profunda sobre los valores que han guiado a los personajes a lo largo de la novela. El honor, la lealtad, la amistad y el sacrificio. A pesar de las traiciones, pérdidas y momentos de desesperación, los ideales de los mosqueteros siguen siendo los pilares que les permiten salir victoriosos en sus batallas más duras. La obra culmina en una serie de confrontaciones dramáticas que no solo resuelven los destinos de los personajes, sino que también subrayan la importancia de los principios que han guiado a los protagonistas desde el principio. Uno de los aspectos más poderosos de este desenlace es el hecho de que, aunque la historia está llena de tragedias y sacrificios, los protagonistas logran, al final, mantener sus ideales intactos. La lealtad, que ha sido un tema central a lo largo de la novela, se confirma como la fuerza que une a los personajes hasta el último momento. La resolución no es perfecta, y muchos de los personajes se enfrentan a la pérdida y el dolor, pero el sacrificio y la amistad que han forjado a lo largo de su viaje se mantienen firmes. A través de estos capítulos finales, Los Tres Mosqueteros no solo resuelve las tramas personales y políticas de los personajes, sino que también transmite un mensaje profundo sobre los sacrificios que conlleva la lucha por lo correcto. La justicia, en su forma más pura, no siempre se alcanza sin dolor o pérdida, pero es el compromiso con los ideales lo que le da sentido a las vidas de los protagonistas. La amistad entre D'Artagnan y los Tres Mosqueteros, que ha sido la columna vertebral de la historia, se reafirma como la verdadera victoria,
a pesar de los desafíos y las dificultades que han enfrentado. Al concluir la novela, el legado de los mosqueteros queda claramente establecido. Su lucha no solo ha sido por la gloria personal o por el beneficio del rey, sino por un conjunto de principios que, aunque muchas veces puestos a prueba, les permiten mantener la cabeza en alto al final de su travesía. La obra culmina, por lo tanto, no solo con la resolución de los conflictos, sino con una reflexión sobre lo que significa ser un verdadero hombre de honor, un verdadero amigo, y un verdadero guerrero, cuya lealtad nunca se quiebra, incluso en las situaciones más difíciles. Este desenlace épico, lleno de sacrificios y lecciones de vida, hace de Los Tres Mosqueteros una obra temporal que sigue resonando en el público contemporáneo, transmitiendo valores que continúan siendo relevantes en la actualidad. En un mundo de intrigas palaciegas, traiciones ocultas y batallas por el poder, 4 hombres se alzaron como símbolos de algo más grande que ellos mismos. De Artagnan, el joven idealista; Athos, el noble atormentado; Porthos, el gigante de corazón generoso; y Aramis, el guerrero poeta dividido entre la espada y la fe. Juntos, escribieron una leyenda que trascendería los siglos. Frente a las maquinaciones del cardenal Richelieu y la peligrosa seducción de Milady de Winter, los mosqueteros demostraron que el verdadero poder no reside en el engaño, sino en la lealtad inquebrantable. Sus espadas defendieron al rey, pero fue su código de honor el que defendió algo más preciado: su humanidad. ¿Qué nos enseña hoy su historia? Que en un mundo que a menudo premia la ambición sin escrúpulos, los valores que ellos defendieron siguen siendo revolucionarios. Que la amistad puede ser el arma más poderosa. Y que, aunque la justicia a veces exija sacrificios, el honor perdura más allá de la victoria o la derrota. La historia de los mosqueteros es eterna porque habla de lo mejor del ser humano. ¿Cuál es la escena que más te conmovió? ¿Qué enseñanza te llevas de esta obra maestra? Compártelo con nosotros. Y no olvides suscribirte para más contenidos como este.